En esta ocasión les vamos a presentar sobre la NEC 8, estructuras de hormigón armado. Integrantes somos William Moya, Fernanda Áviles, Ángel Pico y Gabriela Bordón. Primero tenemos las generalidades. En las generalidades habla sobre las definiciones. Como primero tenemos las barras corrugadas con cabeza. Estas son las barras unidas a uno o a ambos extremos. La cabeza debe quedar unida al extremo de la barra usando soldadura o forja, roscado con filamentos compatibles internos en la cabeza y en el extremo de la barra, o bien con una tuerca separada atornillada que asegure la cabeza a la barra. Capacidad de disipación de energía. Es la capacidad que tiene un sistema estructural, un elemento estructural o una sección de un elemento estructural de trabajar dentro del rango inelástico de la respuesta sin perder su resistencia. Los símbolos. Eh, para el cálculo se utilizará las siguientes unidades en sistema internacional. Esto de acuerdo a la norma ISO 1000. Para aceleraciones en metros cuadrados sobre segundos, alturas en metros, áreas en metros cuadrados, fuerzas y cargas en kilonewton o kilonewton sobre metros cuadrados, masas en kilogramos, momentos en kilonewton por metro, periodos en segundos, peso específico en kilogramos sobre metros cúbicos, presión en pascales o newton sobre metros cuadrados, resistencias en kilopascal y velocidades en metros sobre segundos. Deformación unitaria neta de tracción. La deformación unitaria de tracción es cuando se alcanza la resistencia nominal, excluidas las deformaciones unitarias debidas al preesforzado efectivo, flujo plástico, retracción y temperatura. Un diafragma estructural. Un diafragma estructural es un elemento estructural como una losa de piso o cubierta que transmite fuerzas que actúan en el plano del diafragma hacia los elementos verticales del sistema de resistencias ante fuerza sísmica. Estribos sometidos a flexión. Es un refuerzo empleado para resistir esfuerzos de cortante y de torsión en un elemento estructural. Por lo general consiste en barras, alambres o refuerzos electrosoldados de alambre liso o corrugado, ya sean sin dobleces o doblados en forma de L, de U o en formas rectangulares, y colocados perpendicularmente o en un ángulo con respecto al refuerzo longitudinal. Estribos sometidos a compresión. Son barras o alambres doblados que abrazan el refuerzo longitudinal. Es aceptable una barra o alambre continuo doblado en forma de círculo, rectángulo u otra forma poligonal, sin esquinas reentrantes. Gancho estándar. Es un doblez en el extremo de una barra de refuerzo. Gancho sísmico. Gancho en el extremo de un estribo o gancho suplementario que tiene doblez de más de 135 grados, excepto que en los estribos cerrados de confinamiento circulares deben tener un doblez no menor a de 90 grados. Punta de construcción. Es la interrupción de la colocación del hormigón, ya sea temporal de construcción o permanente. Hormigón. Es la mezcla de cemento Portland o cualquier otro cemento hidráulico, con agregado fino, agregado grueso y agua, con o sin aditivos. Existen diferentes hormigones, como el hormigón de peso normal, hormigón estructural, hormigón liviano y hormigón reforzado. El refuerzo corrugado. Son barras de refuerzo corrugado, mallas de barras o alambres corrugados, refuerzos electrosoldados de alambre. Existen diferentes refuerzos, como el refuerzo electrosoldado de alambre, refuerzo en espiral, refuerzo liso y el refuerzo transversal. Siguiente tenemos los requisitos generales. En los requisitos generales nos indica que existen métodos de diseño. Las deposiciones de este capítulo aplican al diseño de edificaciones donde el sistema resistente a cargas sísmicas está compuesto por pórticos especiales y muros estructurales de hormigón armado. El primer método es el método de diseño por resistencia y el segundo es método de diseño sísmico.
El método de diseño por resistencia es el diseño proporcionado por un elemento, sus conexiones con otros elementos, así como sus secciones transversales en términos de flexión, carga axial, cortante y torsión, deben tomarse como la resistencia nominal calculada multiplicada por los factores de reducción. Y el método de diseño sísmico es el que se deberá definir un mecanismo dúctil que permita una adecuada disipación de energía sin colapso. De preferencia, las roturas plásticas deben formarse en los extremos de las vigas, en la base de las columnas del primer piso y en la base de los muros estructurales. Tercero, tenemos los materiales. Un material de construcción es cualquier producto procesado o fabricado destinado a ser incorporado con carácter permanente en cualquier obra, sea de edificación o de ingeniería civil. De manera general, los materiales de construcción deberán cumplir los siguientes requisitos. Resistencia mecánica acordes con el uso que recibirán. Estabilidad química, resistencia a agentes agresivos. Estabilidad física, dimensional. Seguridad para su manejo y utilización. Protección de la higiene y salud de obreros y usuarios. No conspirar contra el ambiente. Aislamiento térmico y acústico. Colaborar en el ahorro de energía. Estabilidad y protección en caso de incendios. Resistencia al fuego. Comodidad de uso, estética y económica. Flexión, cargas axiales y combinaciones de ambas. La máxima deformación unitaria utilizable en la firma extrema sometida a compresión del hormigón se supone igual a 0,003. Las deformaciones unitarias en el refuerzo y en el hormigón deben suponerse directamente proporcionales a la distancia desde el eje neutro, excepto que para las vigas de gran altura que necesitan emplearse un análisis que considere una distribución no lineal de las deformaciones unitarias. Elementos en flexión. Requisitos para elementos en flexión. Las vigas y otros elementos estructurales de pórticos en flexión deberán presentar las siguientes características. Resistir a fuerzas fundamentalmente por flexión, ser parte de sistemas resistentes a cargas sísmicas. Diseño por flexión. Se realizará mediante un análisis de la sección asumiendo una distribución lineal de la deformación unitaria y un bloque de compresión equivalente de acuerdo al código AC 318. La resistencia que aporte el refuerzo longitudinal en la zona de compresión será despreciada. Distancia entre los apoyos laterales. La separación entre los apoyos laterales de una viga no debe exceder de 50 veces menor el ancho B de ala o cara de compresión. Razón de refuerzo máximo. Los valores de P y P' deben ser tales que propicien una falla en flexión controlada por atracción, donde P' es la cuantía del refuerzo de A, la cual evalúa sobre el área de BD. P cuantía del refuerzo de A' evaluada sobre el área BD. B, el ancho de la cara en compresión del elemento en milímetros y D, la distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del refuerzo longitudinal en tracción en milímetros. AS, área de refuerzo longitudinal no preesforzado tracción, milímetros cuadrados. Refuerzo longitudinal mínimo en elementos sometidos a flexión. En toda sección de un elemento a flexión en que se requiera hacer atracción, el valor AS mínimo es tal como sigue. En toda acción de un elemento sometido a flexión, cuando por análisis se requiera refuerzo de tracción, el AS proporcionado no debe ser menor que el obtenido por medio de AS mayor o igual a máximo 1.4 de FY BTW. AS mínimo es igual a raíz cuadrada del Fc sobre 4Fy BWD, donde A es el mínimo, es el área mínima de refuerzo de flexión, el BW ancho del alma o diámetro de la sección circular, la D distancia desde la fibra extrema en compresión hasta el centroide del refuerzo longitudinal en tracción, Fy resistencia especificada a la fuerza, a la fluencia del refuerzo. Fe resistencia especificada a la compresión del hormigón. Capacidad de momento. La capacidad de momento positivo M positivo en cada uno de los extremos del elemento no debe ser inferior a la mitad de la capacidad del momento negativo en ese extremo. Capacidades de momentos positivos o negativos en cualquier sección del elemento
no deben ser inferiores a un 25% de la mayor capacidad de momento del elemento en la cara de cualquiera de los nudos. Anclaje de refuerzo longitudinal. El refuerzo superior o inferior que atraviese un nudo interior debe ser continuo y sin dobleces a través de este. Cuando esto no sea posible con alguna varilla debido a variaciones de la sección transversal del elemento en flexión, se debe anclar conforme a lo que dice la norma. Estribos para confinamiento. Requisitos generales. Se deberá prever estribos para confinamiento de al menos 10 milímetros de diámetro en toda la longitud de traslape de varillas del refuerzo longitudinal. El espaciamiento de este refuerzo en estas zonas no puede exceder de sobre 4 o 100 milímetros, tal como se muestra en la figura 5. Requisitos para elementos en flexocompresión. Los requisitos de esta sección se aplicarán a columnas, elementos de pórticos rígidos y otros elementos estructurales que presenten las siguientes características. Sean parte de sistemas estructurales resistentes a carga sísmica. Diseño del refuerzo principal longitudinal en columnas. A. Momentos últimos. Las secciones en los extremos de las columnas deberán ser diseñadas para la combinación más desfavorable de momentos en ambas direcciones horizontales y carga axial. Los momentos últimos para el diseño no deberán ser menores a los calculados con la siguiente ecuación. Columnas cortas. Cuando existan muros o paredes integrados a las columnas que producen columnas cortas, que sean parte del sistema estructural sismo-resistente, se considera como altura libre de la columna corta el claro producido por las paredes interrumpidas. Punto de inflexión. Los elementos en que alguna de las combinaciones de carga no produzca punto de inflexión en un piso determinado deben tener confinamiento especial en toda la altura de la columna. 5. Cortante y torsión. En esta sección trata primeramente de la capacidad en cortante para pórticos, muros, diafragmas. En segundo lugar, se tratará de disposiciones especiales para el desarrollo de edificios con vigas bandas, vigas de acople y juntas de construcción. Diseño de resistencia al cortante. La resistencia cortante última de elementos en flexión con ductilidad local óptima no debe ser menor que la requerida por el análisis de la estructura. Disposiciones especiales para el diseño de edificios con vigas banda. Las vigas banda deben tener un peralte mínimo de 25 centímetros y cumplir con todos los requeridos por el diseño y detallamiento para vigas presentados en las secciones anteriores. Elementos en flexocompresión. Requisitos para elementos en flexocompresión. Los requisitos de esta sección se aplicarán a columnas, elementos de pórticos rígidos y otros elementos estructurales que presenten las siguientes características. Sean parte de sistemas estructurales resistentes a cargas sísmicas. Diseño de refuerzo principal, longitudinal en columnas. Momentos últimos. Las secciones en los extremos de las columnas serán diseñadas para la combinación más desfavorable de momentos o ambas direcciones horizontales y carga axial. Resistencia cortante de elementos en flexocompresión. La resistencia cortante última de elementos en flexocompresión debe ser mayor o igual que la requerida por el análisis de la estructura BE, multiplicada por el factor de sobreresistencia de las vigas que llegan al nudo. Refuerzo transversal. Para el cálculo del refuerzo transversal del elemento en flexión o flexocompresión, en los cuales la resistencia cortante calculada conforme a las ecuaciones precedentes represente más del 50% del cortante total de diseño, calculado a partir de todas las combinaciones de carga. Estructuras con columna corta. Las columnas cortas de estructuras debidas a muros o paredes que no son continuos del piso al techo deben ser provistas de la resistencia igual o superior al cortante desarrollado al formarse rótulas plásticas en los extremos de la altura libre de la columna corta. Muros estructurales, resistencia cortante última. La resistencia cortante última provista a un muro estructural será igual o superior al envolvente lineal, diafragmas horizontales. La resistencia nominal en cortante Bn de los diafragmas estructurales no deben exceder. Juntas de construcción. Las juntas de construcción en muros estructurales, diafragmas y cualquier otro elemento estructural que resista fuerzas transversales debidas a sismo deben ser